Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González. Les doy la bienvenida a todo el auditorio a esta nueva emisión del programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Con gusto le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jaime Alfredo Calderón Tapia, nuestro colaborador en el área de ginecología y también en el área de complicaciones para la infertilidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema también muy importante como los anteriores, y es acerca del sangrado uterino anormal. Bienvenido, Jaime. Gracias, Alex, como siempre. Un gusto estar por aquí con ustedes. Platícanos, por favor, respecto al tema de hoy. ¿Qué es el sangrado uterino anormal? Bueno, el sangrado uterino anormal se define como todo aquello que salga o que afecte en cuanto a frecuencia, cantidad de sangrado y duración del mismo, ¿sí? Todo aquello que altere la frecuencia normal. ¿Cuál es la frecuencia normal? Bueno, el periodo menstrual tiene una frecuencia. Normalmente estamos hablando de que se presenta con una periodicidad entre 26 a 32 a 33 días para considerar normal. El sangrado debe durar de 3 a 4 días en cuanto a los días de duración, y la cantidad no debe rebasar, si lo pudiéramos, a lo mejor los 60 mililitros al día, ¿sí? Es a lo mejor difícil cuantificarlo, pero ahí nos vamos mucho a la mano con lo que nos dice la paciente. Todo aquello que sale fuera de estos parámetros lo consideramos un sangrado uterino anormal y representa un porcentaje alto de la consulta ginecológica general. Se estima que el 30 a 35% del total de las consultas de un ginecólogo son por sangrado uterino anormal, y que una mujer tiene un riesgo de presentar el 60% de presentar un episodio de sangrado uterino anormal a lo largo de su vida. Entonces hablamos de una patología extremadamente frecuente y que requiere nuestra atención. ¿Cuáles son las principales causas, Jaime, de esta condición? Mira, las causas pueden ser múltiples. Ahí vamos a tener los miomas, que es una tumoración benigna del útero, que puede tener distintas localizaciones, pólipos, que es otra lesión benigna del útero, de otro componente del útero, hiperplasia endometrio es otro causal, y de ahí nos iríamos a unos problemas endocrinológicos que van a llegar a que se desarrollen alguna de estas tres lesiones: ovario poliquístico, problemas de tiroides, problemas de disfunción hormonal, incluso el uso externo de medicamentos hormonales es otro de los factores que puede condicionarnos el sangrado uterino anormal. A ver, ayúdame por favor, Jaime, y explícanos cuáles son las principales causas para que se manifieste este padecimiento en las mujeres. Bueno, mira, podemos dividirlo a lo mejor en las causas orgánicas. Ahí entran lesiones que son benignas, como los pólipos endometriales, miomatosis uterina. Todo esto son tumoraciones benignas del útero. La hiperplasia de endometrio, que es un engrosamiento anormal de la capa interna del útero, que nos puede dar igual lugar a sangrados irregulares, abundantes, etc. También podemos tener patología maligna. El cáncer del cuello uterino, el cáncer de endometrio pueden manifestarse como sangrado uterino anormal. De las más frecuentes tenemos trastornos hormonales que nos inducen a ovulación y que nos van a llevar a alguna de estas causas benignas, ya sea hiperplasia, pólipos o miomas, a que se produzcan con mayor facilidad, teniendo un origen externo, como son problemas tiroideos. La tiroides, recordemos, es una glándula que tenemos en el cuello, que es como el timer del cuerpo. Si esta funciona de forma acelerada, todo se acelera en el cuerpo. Si esta funciona lentamente, todas las funciones, incluida la reproductiva, se suelen lentecer. Ahí nos lleva a ovulación y nos lleva a problema de sangrado. Otra patología que es muy frecuente y que la mayor parte del auditorio lo conoce es el síndrome ovario poliquístico, que nos atreveríamos a decir que es el problema ovulatorio más frecuente y el que es ahorita el coco para nosotros como profesionales en el área de ginecología, porque se presenta en gran medida y se acompaña también ahorita del gran índice de obesidad que tenemos en nuestras mujeres. Entonces esto es una mezcla que es mortal incluso para nuestras pacientes, ¿no? O sea, esta condición del sangrado puede ser originada por un ovario poliquístico y también va a tener relación con la obesidad, con un incremento del peso corporal de los pacientes. Digamos que lo exacerba, ¿no? La grasa también produce hormonas
y estas hormonas también tienen implicación en todas estas lesiones dentro del útero, produciendo pólipos, produciendo miomas, produciendo hiperplasia y que estas se van a manifestar con sangrado uterino anormal. O sea, por eso ahora mencionas que se considera al sangrado no como una patología propiamente, sino más bien una manifestación de otro tipo de complicaciones. Sí, exactamente. Estamos hablando del gran número de personas que están padeciendo obesidad y que puede tener relación directa con estas condiciones. Exactamente, así, tan sencillo como eso. Ahora, esta situación, ¿qué tan común puede presentarse a situaciones de que pongan en peligro la vida de los pacientes? Es extremadamente frecuente, sobre todo la forma en que educamos a nuestras mujeres en México, las enseñamos a aguantar. La paciente tiene periodos menstruales abundantes, periodos menstruales muy frecuentes y le enseñan a que se aguante, a que se aguante, a que se aguante, que es normal. Los casos extremos, llegamos pacientes que utilizan pañal para poder contener la cantidad de sangrado y obviamente un sangrado que se presenta con una ciclicidad a lo mejor de mes con mes o incluso menor cada 15 días, cada semana, nos puede llevar a anemia, llevar a cuadros severos en que tenemos que hospitalizar de urgencia a la paciente, tenemos que hacer transfusiones sanguíneas y hacer cirugías de rescate, ¿no? Ir a quitar la lesión, a veces en la forma en que se pueda y no muchas veces en la mejor forma de resolver el problema. Ahora, estamos ante una circunstancia que en todas las áreas de la medicina es altamente peligrosa, que son cuestiones hemorrágicas. Cuestiones en las que el paciente no tiene una forma de contener esta pérdida sanguínea y que pues de ahí puede derivar en un shock hipovolémico o una condición grave y que todo a raíz de no haberse atendido a tiempo. ¿Esto es progresivo o normalmente es súbito? Normalmente es progresivo. O sea, normalmente es una paciente que ya tiene 3, 6 meses, 1 año, 2 años que va aumentando el sangrado y casi siempre cuando pide ayuda es cuando viene la descompensación. O sea, llegó a un grado de sangrado tal que su cuerpo no es capaz de tolerarlo. Entonces ahí es donde malamente muchas de nuestras mujeres solicitan ayuda. Qué interesante, Jaime. Vamos a un corte y regresamos con este tema. Estamos de vuelta en el programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante, con nuestro invitado, el doctor Jaime Calderón. Él es ginecólogo, colaborador de nuestro programa, y estamos hablando de un tema extremadamente importante, el sangrado uterino anormal. Habíamos platicado con el doctor respecto a que esto no debe de dejarse pasar desapercibido y que se tiene que tener mucha importancia porque podemos llegar a poner en riesgo la vida de los pacientes por estas continuas pérdidas sanguíneas, anemias y otro tipo de complicaciones que pueden llegar a tener. ¿Qué métodos de diagnóstico, doctor, contamos para que podamos hacer una buena determinación respecto a este tipo de padecimiento? Mira, aquí es bien importante. Para hacer el diagnóstico del sangrado uterino anormal, no ocupamos ningún método de diagnóstico. Solamente preguntarle a la paciente cada qué está arreglando, cuántos días está durando y qué cantidad de sangrado tiene. Entonces no requieres ninguna herramienta, ni siquiera necesitas ser médico para hacer el diagnóstico del síntoma. El síntoma como tal, como ya platicábamos, tiene muchas vertientes o muchas causales. Entonces ahí es donde su profesional en salud, en este caso idealmente su ginecólogo, es donde pone en marcha las herramientas para hacer el diagnóstico. Y podemos ir desde lo muy básico, que es un ultrasonido, una ecografía endovaginal, que es el ideal hacerlo a través de vagina. Cuando no se ha tenido la primera relación sexual se puede hacer al abdomen, no es tan preciso, pero se puede hacer. Y eso nos va a descartar las causas que están dentro del útero o alrededor del útero y que nos puedan dar sangrado, como es pólipos, hiperplasia, miomatosis. Si hablamos de causas hormonales, entonces ahí vamos a estudiar precisamente aquello que puede estar alterado. Entonces ahí nos podemos auxiliar de estudios hormonales que normalmente realizamos en el día 2 a 3 del periodo menstrual y podemos hacer diagnóstico de problemas de tiroides, podemos hacer diagnóstico de problemas de prolactina, podemos hacer diagnóstico de problemas de falla ovárica, podemos hacer diagnóstico de problemas de poliquistosis ovárica.
Entonces, a lo mejor ahí con estas 6, 7 patologías podemos dar alcance a la mayor parte de la patología benigna. Ahora, es importante, y ahí por grupo de edad podemos identificar pacientes con patología maligna, como es el cáncer cervicouterino. Entonces, una paciente que se realiza su chequeo ginecológico que incluye el estudio de Papa Nicolau, ya estamos haciendo pesquisa de sangrado uterino normal, sobre todo de patología maligna. Una paciente que tuvo su menopausia a los 52 años y que 2 años después empieza a sangrar, entonces nos vamos a la ecografía, nos vamos a estudios, a lo mejor que ya en la actualidad los tenemos mínimamente invasivos, como es la histeroscopia. La histeroscopia es un estudio de endoscopía que consiste en introducir una cámara dentro del útero, en el sitio donde se da el sangrado, para tratar de identificar la causa. En ocasiones ahí mismo se puede resolver, o si no, se toman las biopsias para tener un diagnóstico de precisión y dar un tratamiento. Y creo que aquí es importante que lo recalque, porque la histeroscopia se ha constituido como el baluarte más importante en el diagnóstico, tratamiento del sangrado uterino anormal. Es un estudio mínimamente invasivo que se puede realizar en consultorio, no requerimos ir a un quirófano, no requerimos anestesia y podemos tener el diagnóstico de precisión. El ideal para una paciente con sangrado uterino normal es hacer el diagnóstico en la primera visita. Tú tienes a tu familiar, a tu hija, a tu esposa o tú mismo como paciente, detectas que estás durando mayor cantidad de sangrado, mayor cantidad de días, o la periodicidad se está prolongando o se está retrasando, es un sangrado uterino normal. Llegas con tu profesional de salud, te hace este interrogatorio, te hace una ecografía y de acuerdo a los hallazgos de ecografía puede hacerte una histeroscopia en su mismo consultorio y te puede tener el diagnóstico de precisión en una sola visita. ¿Sí? Creo que seríamos capaces de resolver el 90% de las causas o diagnosticarlas en el consultorio en una sola visita si hacemos uso de estas dos herramientas, que es el ultrasonido y la histeroscopia de consultorio. Fíjate lo importante que estás mencionando. Primero, que el rango de edad de esta condición no es específico. Puede iniciarse en adolescentes o personas que nunca han tenido ningún tipo de relación sexual, y que eso no debe ser impedimento para poder hacer un diagnóstico. Exactamente, no es privativo. Ahora, dependiendo de la edad, hay mayor tendencia, y conforme la edad avanza, las condiciones patológicas de carácter oncológico, de carácter de cáncer, de tumoraciones, son más comunes. Ahora, esto, lo más importante es acudir con ustedes, con los especialistas, pero también con especialistas que cuenten con este tipo de herramientas, porque me estás platicando que en el mismo método de diagnóstico es directo del origen del sangrado y saber si es una úlcera, si es un tumor, si es cualquier condición, la estás viendo sin tener que abrir, sin tener que ser invasivo, gracias a estas nuevas herramientas. Sí, y lo puedes tratar ahí mismo e incluso resolver, ¿sí? Desgraciadamente, el sangrado uterino normal, incluso a nosotros como profesionales, a veces no es como algo que sea fácil, porque es un diagnóstico de precisión. Es como cuando se descompone un carro. Tienes que darle nombre y apellido a lo que está haciendo que esa paciente sangre de forma normal. Lo fácil es dar un tratamiento hormonal. Yo le doy un tratamiento hormonal, un anticonceptivo a la paciente y la voy a tener arreglando mes con mes, pero estoy ocultando el verdadero causal. Y a veces nos podemos llevar a sorpresas tan graves como son pacientes de 24, 25 años que tienen problemas de cáncer de endometrio, incluso ahorita de cáncer cervicouterino. Sí. Entonces, cuando los pacientes están acudiendo de manera regular a sus revisiones, a sus estudios, es mucho más sencillo y más exacto determinar esta condición, ¿verdad? Con solo preguntarlo, Alex. El problema es que a veces ni siquiera lo preguntamos, ¿no? Pero con solo preguntar cada que estás arreglando, cuántos días duras, y a lo mejor algo que se me pasaba mencionar, pero que es muy importante, o un dato pivote, es la presencia de coágulos. Los coágulos no son normales en la menstruación, y a lo mejor ese sería el dato más importante que yo quisiera que el auditorio tomara en consideración. La paciente en su sangrado menstrual no es normal la presencia de coágulos. Si hay presencia de coágulos, nos habla de que hay un vaso sanguíneo que está lastimado y por ende que hay una lesión que está ocasionando ese sangrado. Sí, ya no es ese sangrado normal del endometrio que se está desprendiendo, ya es un origen vascular. Exactamente. Y que ya estamos teniendo una hemorragia que no es natural
relacionada con la menstruación. Sí, es importante, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Ciudad Salud con el invitado del día de hoy, el doctor Jaime Alfredo Calderón Tapia, nuestro ginecólogo colaborador, y estamos hablando respecto al tratamiento del sangrado uterino anormal. Platícanos, por favor. Bueno, ahí es donde empieza la labor de nosotros como profesionales. El tratamiento es específico de encontrar la causa. Si es un problema tiroideo, es sustituir la función de la glándula que está afectada. Si es un problema de sobreproducción de una hormona que se llama prolactina, es inhibir la producción. Esos son tratamientos médicos, son tratamientos extremadamente sencillos. Si es una paciente con ovario poliquístico, es ver qué características tiene y dar el mejor tratamiento para que esté teniendo periodos menstruales regulares. Cuando hablamos de patología orgánica, es decir, ya tengo una hiperplasia, ya tengo un pólipo, ya tengo un mioma, el tratamiento es retirar la lesión. Simple y sencillamente. Es un pólipo, entro de forma quirúrgica en consultorio o en algunos casos en quirófano, quitar el pólipo. Si es un mioma, de la misma forma. Hemos tocado en algunos otros programas el tratamiento específico, pero sí hay que quitar la lesión. Es importante saber que el sangrado uterino normal tampoco se cura con anticonceptivos. Es muy común que me lleguen a mi consultorio pacientes que tienen problemas de menstruación abundante, presencia de coágulos, y van con el médico y le dicen, te voy a dar tratamiento hormonal 3 meses. Y vienes y me dices cómo estás. Regresa a los 3 meses y la paciente, ¿cómo estuviste? Perfecto, doctor, mire, termino mi pastillita, reglo bien poquito, perfecto. Muy bien, te voy a dejar descansar 3 meses, vamos a ver cómo te comportas. Como es un mioma, como es un pólipo, eso nada más lo controlas con el anticonceptivo. Obviamente a los 3 meses la paciente llega, doctor, estoy igual. Otra vez. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? Ahora te voy a dar 6 meses de tratamiento. Pero ahí lo que estamos demostrando es incapacidad nuestra de hacer el diagnóstico de precisión. Como lo mencionábamos, el diagnóstico se debe hacer incluso en la primera visita, o si no tenemos los recursos, derivarla al médico que pueda hacer el diagnóstico de precisión. Sobre todo para que la paciente tenga apego de tratamiento. Imagínate una mujer de 14, 15 años que la encasilles a estar tomando anticonceptivos durante largos periodos de tiempo, te aguantará 1 mes, 2 meses. Y después lo que va a hacer es cambiar de médico. Claro. Buscando que se le solucione el problema. Entonces aquí yo creo que sí es bien importante el diagnóstico de precisión. Hay que ponerle nombre y apellido a lo que le está causando el sangrado uterino normal. Y además que el auditorio entienda la relevancia de que este tipo de tratamientos hormonales simplemente van a enmascarar el origen real, que puede ser de origen endocrinológico, como lo mencionas, hasta cuestiones de lesiones oncológicas graves, y que de no haberse diagnosticado, pues es como si tuvieras un dolor de cabeza y tomaras algún analgésico sin conocer realmente el origen de este dolor. Es devastador, por ejemplo, perder el órgano, perder el útero. Y aquí es donde me gustaría recalcar, el quitar el útero, que es la histerectomía, no es el tratamiento del sangrado uterino normal. Lo reservamos para casos extremos, para casos específicos, paciente que ya cumplió su ciclo reproductivo, que tiene paridad satisfecha, que tiene un mioma muy grande, que no lo puedes retirar, que ya no quieres exponerla a una segunda cirugía. Bueno, entonces te vas a un caso extremo de retirar el órgano, que es el causal del síntoma. Pero incluso yo tengo la experiencia a lo mejor grata de que cuando introducimos la histeroscopia en un sistema de salud pública, de aquella paciente que llegaba con diagnóstico de sangrado uterino normal, 4 pacientes perdían el útero. Es decir, llegaban a la histerectomía para solucionar el sangrado uterino normal. Con uso de estas técnicas que les estoy describiendo como la histeroscopia, lo reducimos a que solamente 5 pacientes de cada 100 llegan a perder el útero por problemas de sangrado uterino normal. Y esto en todas las edades. Y estamos hablando de que estos pacientes seguramente ya tenían antecedentes bastante tiempo con la complicación y no fueron atendidos de manera adecuada. Y no tenías un diagnóstico de precisión. O sea, tú decías a una paciente, le das anticonceptivos y era clásico que decía sangrado uterino normal, rebelde a tratamiento médico. Quiere decir que tú le das un medicamento hormonal, no se controlaba la paciente y decías, te lo voy a quitar. Cuando quitabas el útero, descubrías que era una lesión, un pólipo de 1 centímetro que pudiste haber quitado en tu consultorio.
Era un mioma de 1 centímetro que a lo mejor la pasa a quirófano, una cirugía ambulatoria y se resolvía. Entonces hacíamos diagnósticos en retrospectiva que decías, híjole, esto lo pudimos haber resuelto de otra forma. No, y estamos hablando también que este tratamiento de histerectomía es muchísimo más invasivo en las situaciones de los costos a nivel del sector salud, pues además de dejar mutilado al paciente, erradicarle por completo la posibilidad de tener hijos, se podía haber solucionado de una manera más sencilla. Exactamente, de más sencilla. Y esto implica menor inversión en recursos, en tiempo hospitalario, etc. Entonces, de ahí la trascendencia del diagnóstico, y soy muy enfático, de precisión. Sí, ahora, con respecto a los rangos, como mencionábamos, de edad, yo creo que sí es importante que fomentemos la cultura, primero, de la identificación del problema. Cuando ya vemos estos rangos que están fuera, pues no creer o no decirle a los pacientes que es normal que se aguanten, lo que decías de que estén sufriendo, esto no se debe de ser un sufrimiento. Y segundo, mantener la constancia de las consultas de prevención, de la periodicidad que deben de tener todas estas, y que si se detecta a tiempo es extremadamente sencillo solucionar. Sí, ni siquiera tienes que hacer una consulta adicional. Tu chequeo ginecológico, tu profesional en salud te va a preguntar cómo estás reglando, en qué periodicidad, qué cantidad. De ahí, si hay algo sospechoso, muy seguramente te va a hacer una ecografía. Si es que lo necesitas, una histeroscopia, y en esa consulta tú vas a tener tu diagnóstico. Pero el ir peregrinando, el no acudir con el personal capacitado o no acudir por pena, es lo que nos lleva a consecuencias a veces catastróficas, ¿no? En que ves pacientes con pérdida del órgano cuando se le pudo haber ofrecido una mejor alternativa. Sí, yo creo que en este caso, si tomamos en cuenta que acudiendo de manera constante, del tiempo en el que se deben de establecer las consultas de seguimiento, y acudir con un especialista, el cual que además de que tenga el conocimiento, que tenga la ética y la infraestructura o las herramientas para esto, se puede solucionar, como lo mencionabas, inclusive en la misma consulta inicial. Sí, eso es lo trascendente. Muy bien. Quiero agradecerte otra vez por acudir con nosotros. Seguramente nos vamos a estar viendo porque el auditorio nos ha hecho saber que los temas que manejas son muy importantes y son de uso cotidiano. Quiero recordarles a todo el auditorio que tenemos las vías de comunicación en Twitter, las redes sociales, Facebook, y que vamos a estar en contacto. Todos esos mensajes que nos hagan saber, nos hagan llegar a la producción serán destinados a cada uno de los especialistas, y esperamos contar de nuevo con tu presencia. Muchas gracias, Jaime. A ti, Alex, por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a un corte, regresamos con nuestro invitado, el doctor Víctor González. Estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, nuestro segundo invitado, el doctor Víctor Manuel González. Sabemos que él ya es colaborador de nuestro programa, él es urólogo y tiene la especialidad de trasplante de riñón. Y el día de hoy nos viene a hablar de un tema por demás común, que es de la incontinencia. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Sí, efectivamente, bueno, la incontinencia es algo que habitualmente asociamos a la mujer, ¿no? Y se dice esa palabra y todo el mundo dice, bueno, pues todas las mujeres van a tener ese problema a cierta edad. Pero la verdad es que es un problema que se presenta pues en ambos sexos, ¿no? Y obviamente va a traducir alguna patología, porque bueno, lo normal no es que haya esa situación. Entonces, eso indica una enfermedad que debemos de investigar. Entonces, en este caso, la incontinencia no se trata tal como una patología, más bien es la manifestación de alguna otra complicación, ¿o cómo es esto? Sí, más que nada es la pérdida de la estabilidad pélvica de los músculos, y entonces, pero estos pueden estar ocasionados por diferentes causas, entonces, tanto orgánicas, metabólicas y de enfermedades que son unas propias de la mujer y otras propias del hombre. O sea, las causas principales en la mujer, ¿cuáles serían? Bueno, las causas principales en la mujer pues, va a ser obviamente tener muchos hijos, y sobre todo que hayan tenido partos
traumáticos, porque cada vez que pasa un bebé por el canal vaginal va a oprimir lo que es la uretra, va a oprimir lo que es el cuello vesical. Eso puede ocasionar disminución de la vascularidad y después tener disfunciones neurológicas en el funcionamiento. Entonces esa es como que la primera causa, ¿no? De ahí en fuera, bueno, hay mujeres que nunca van a tener algún embarazo y van a presentar incontinencia. Entonces tenemos dos tipos de incontinencia: la incontinencia verdadera y la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia va a ser cuando la gente no tiene ganas de hacer del baño y no puede retenerla y empieza a tener pérdida de la orina. Pero esa es una incontinencia no verdadera, porque está producida más que nada por excitación y irritabilidad de lo que es la vejiga. Y la incontinencia verdadera, esa, y tengas o no tengas ganas de hacer del baño, vas a tener pérdida continua y constante a algunos esfuerzos, que puede ser incontinencia de pequeños esfuerzos, de medianos esfuerzos y de mayores esfuerzos. Entonces hay gente que a lo mejor está sentada y se levanta y ya puede tener pérdida de gotas de orina. O puede ser gente que tenga que tener un esfuerzo mayor, como el toser, el reírse. Y obviamente en la mujer se asocia más a los problemas del embarazo, pero puede estar asociada a problemas de cáncer cervicuterino, radiaciones, cirugías, de histerectomía. Y en los hombres, pues crecimiento prostático, problemas de la diabetes mellitus. O sea, realmente el abanico es amplio. Ahora, en este caso, la incontinencia en las mujeres, por ejemplo, hay que entenderlo que no es algo normal. Después de que pasa el periodo del parto y que debe de haber una recuperación muscular y de los tejidos, ¿qué tanto se puede considerar anormal después de este episodio? No, bueno, no es normal. Realmente la elasticidad, la elongación de lo que es en el parto de estos tejidos musculares se debe resolver en 1 o 2 semanas. De ahí en fuera, si permanece algo, indica o traduce daño o lesión a esa zona muscular, y entonces ya se tiene que valorar muy bien con algunos estudios de gabinete, que puede ser un ultrasonido, puede ser un estudio más complejo como es colocar una sonda, poner medio de contraste, hacerla orinar y ver cómo está funcionando todo lo que es la vejiga y el cuello vesical. Y entonces con eso darnos cuenta el tipo de manejo que requerirá. Si será medicamentos para fortalecer lo que es el esfínter, medicamentos para quitar la irritabilidad vesical, o si no, ya cirugía. Ahora, este tema nos lo solicitó el auditorio precisamente porque existen algunos elementos que vienen implícitos con tabúes o con creencias. Siempre se ha relacionado que la complicación de este tipo va relacionada con aguantarse la orina o no acudir continuamente. Sabemos que actualmente está de moda estar tomando mucha agua. ¿Qué tanta relación tiene esto con el padecimiento? Bueno, lo que pasa cuando no toma agua es que la vejiga tiene una capacidad y tiene señales para avisar que tienes que ir al baño. Entonces empiezas a tomar tus líquidos y a los 100, 150 mililitros hasta 200 se presenta el primer deseo miccional. Entonces ya se va distendiendo la vejiga. Después de allí, ese es un deseo que tú puedes inhibir y no va a pasar nada. Tu vejiga va a tener fuerza para orinar. El segundo deseo miccional se presenta a los 300, 400 mililitros, es donde ya llega a haber una distensibilidad como tope, la normal, la fisiológica, en el cual en esa segunda sensación tiene que ir la gente al baño. Ahora, si en ese momento esa persona no va al baño y se presenta la capacidad máxima, se va a presentar lo que es un dolor, y eso se presenta más o menos con los 500 mililitros. Después de eso cae en atonía. Entonces, ¿qué quiere decir atonía? Ya no va a tener fuerza para orinar. Entonces, lo que más va a pasar es que no es que sea incontinencia, sino va a caer en retención. Pero después de esa retención, si la vejiga tiene todavía fuerza para contraerse, va a tener lo que es incontinencia por rebosamiento, que es, tú te estás aguantando mucho las ganas de orinar, tu vejiga ya está empezando a contraerse, pero tú conscientemente fortaleces tu esfínter, lo controlas porque es de control ya mental superior. Entonces puede ser que la vejiga con el paso de esta conducta se engrose y llegue a tener más fuerza que el esfínter, y eso va a hacer que tenga contracciones la vejiga y tu esfínter realmente no sea una incontinencia verdadera, sino no soporte ya esa presión y empieza a tener fuga. Entonces, más que nada, hay que reeducar nuevamente a la persona para que tenga buenos hábitos miccionales. O sea, está claro que el aguantarse la orina va a llegar
a rebasar estos límites fisiológicos naturales. Se va a adaptar la vejiga, va a tener más fuerza. El problema es que si tiene más fuerza se va a hacer de menos capacidad y entonces aguantando menos va a empezar a tener pérdida de la orina y entonces decimos, bueno, tengo incontinencia y realmente no es una incontinencia también verdadera, sino secundaria a una vejiga de esfuerzo. Fíjate Y entonces pensamos que es lo mismo, pero empezando a definir que a cada persona pueden salir diversas patologías. Qué interesante, porque generalmente tenemos esta idea y afortunadamente tenemos tu colaboración para que nos puedas eliminar o esclarecer estas dudas. Vamos a un corte y continuamos con el doctor Víctor González, nuestro urólogo, colaborador del programa Ciudad Salud. Regresamos. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. Estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Víctor Manuel González. Estamos abordando un tema muy importante, muy común y que tiene, como siempre, implicaciones de carácter emocional. Es algo que es muy incómodo para los pacientes y es la incontinencia. Nos quedamos, Víctor, hablando respecto a estos hábitos inadecuados que pueden generar consecuencias a corto y a largo plazo bastante graves con respecto a contener la orina. ¿Qué otras cosas pueden generar la incontinencia? El estrés puede generar irritabilidad vesical y en ese momento tener escapes también involuntarios de la orina. Pero habitualmente se traduce el efecto de una enfermedad un poco mayor, ¿no? Entonces estamos hablando de que se va a presentar más en las personas mayores de 45, 50 años por situaciones ya de su vida, pues, y de padecimientos que han tenido. Realmente, cuando se presenta la incontinencia en una persona joven o un niño, estamos hablando de problemas de maduración del esfínter. Hay una regulación que hace que la vejiga se contraiga y el esfínter se relaje de una manera coordinada. Y cuando no hay esa coordinación neuromotora, entonces hay también incontinencia y eso se presenta más en la gente de menos de 6 años. Hasta el 2% de la población tiene problemas de este tipo hasta los 15 años. Entonces no es tan raro. O sea, la incontinencia que tienen los niños, puedes considerarla normal, es una cuestión de maduración, sí. De maduración. Pero me dices que después de los 6 hasta los 15, ¿se sigue presentando esto? Puede presentarse, sí, problemas en la maduración de la función vesical esfinteriana. ¿Y esto se considera normal o requiere tratamiento? No, bueno, lo que pasa es que a veces se presenta en ciertas ocasiones o puede presentar y afectar la vida de la persona, entonces ya requería tratamiento si llega a ser algo que limite, ¿no? El estar a una persona sin tener que traer protectores. O sea, el tratamiento en este caso, pues, es por la incomodidad de la cuestión de traer un pañal o algún protector. Sí, por supuesto, obviamente la orina es ácida y aparte va a ocasionar rosaduras, el olor. O sea, ¿Y cuál es el tratamiento en estos casos? Porque me sorprende, yo no tenía conocimiento que todavía después de que ya se hizo esta maduración inicial, todavía los adolescentes estén padeciendo esto. Sí, no es en toda la población, pero sí, pero igual el tratamiento es similar que a una persona mayor que tiene de inicio una incontinencia leve. Entonces damos medicamentos que fortalecen el esfínter. Entonces hay unos medicamentos que son ansiolíticos que favorecen el fortalecimiento de las fibras del esfínter. El verdadero, entonces esas son las de mayor utilidad. Y de allí hay otros que relajan un poco o quitan la fuerza a la vejiga. Y entonces también una combinación de esos dos medicamentos van a hacer que la vejiga no tenga ni la fuerza y que el esfínter tenga también la fortaleza de resistir un cólico vesical. Y en este caso ya va a empezar como un reentrenamiento con el medicamento. Claro, tenemos que ajustar a la gente a que cada 3-4 horas vaya al baño, porque habitualmente por la cantidad de orina que producimos y que debemos de tomar, más o menos vamos a tener unos 300 mililitros en ese tiempo, 4 horas. Entonces la gente debería ir de unas 4 veces al baño en el día. Esto es muy importante porque generalmente nos enseñan muchas cosas, pero nadie nos dice cuánto es lo normal, lo habitual en lo que tenemos que realizar la micción.
El problema es que, por ejemplo, el hombre se acostumbra a que tiene ganas de hacer del baño, pues entonces en ese momento va, aunque tenga la primera sensación miccional, y entonces casi siempre, ya cuando llega a una edad más madura, el hombre tiene una vejiga de menos capacidad. Pero la mujer, como está acostumbrada a que, bueno, no puede hacer en cualquier baño, o le incomoda, o no hay acceso a la facilidad que el hombre, por ejemplo, en la esquina nada más chifla para un lado y ya en lo que los demás voltean a ver qué pasó, él ya hizo su necesidad, la mujer no puede hacer eso. Entonces eso va haciendo que la mujer vaya haciendo una vejiga de más retención, y entonces tiene vejigas de más capacidad de retención urinaria, y entonces eso también va a dar problemas más fáciles de vejiga caída. Entonces, en este caso, lo que decíamos, el estarse aguantando por circunstancias ajenas al proceso natural de la micción, como es el entorno, como es la pena, como es esta complicación que tienen las mujeres. En las escuelas que no nos dejan salir al baño. En las escuelas, esto va a generar que aumente el volumen de la vejiga, y esto también va a tener implicaciones importantes con la incontinencia. Sí, en un futuro una mujer puede tener vejiga caída aunque no haya tenido ni un bebé. Y por esta condición Por esa condición de alargamiento vesical, y llega un momento en el cual a cierta edad ya hay pérdida del sostén de la musculatura del piso pélvico y empieza a descender la vejiga por la vagina. Con respecto a la incidencia, ¿esto es gradual o se puede presentar de manera súbita, la incontinencia? Bueno, súbita va a ser ocasionada por una enfermedad o un acto quirúrgico. Entonces, por ejemplo, alguien que se opera de un cáncer de próstata, de un cáncer cervicuterino, de un cáncer de recto, puede tener incontinencia después de la cirugía. Pero cuando es una incontinencia por situaciones ya mecánicas, entonces esto va a ir traduciendo que sea de leve, moderado y severo. Va a darle tiempo, no va a ser así súbitamente. Ahora, ¿cuáles serían los primeros síntomas en los cuales se tiene uno que identificar para iniciar un tratamiento oportuno? Bueno, cualquier alteración en la manera de cómo se orina ya es un dato para tener que ir con un médico a que lo revisen. Y entonces ya sea dificultad para orinar, terminar de orinar y seguir goteando. Antes de empezar a orinar, empezar a gotear. Orinar con sangre, que el chorro sea muy delgado en el hombre y en la mujer. El chorro debe ser grueso, y si se siente o se nota que el chorro es muy delgado, pues también es un dato de mala funcionalidad vesical esfinteriana, y entonces tendrá que revisarse. El volumen también es importante en este tipo de... Ya hablamos de que son 3 o 4 veces de micción al día. ¿Qué tanto es el volumen que debemos de estar orinando en promedio? Bueno, en un hombre 350 mililitros, en mujer de 400 a 500 mililitros en cada micción. Pero bueno, obviamente si tomas irritantes, café, chile, embutidos, fumas, puedes modificar la dinámica de tu vejiga, entonces ya no aguantar tanta orina, ir a cada ratito o aguantarte de más, ¿no? Mira, qué interesante, porque este tipo de condición tenemos que identificar cuando es normal la orina y cuando ya no es normal. Y si a esto le aumentamos los hábitos que nos estás mencionando, el estrés, la dieta, el hábito del tabaquismo, pues vamos a presentar un cuadro completo y que hay que identificar. Y puede ser la manifestación inicial de algo más grave, la incontinencia. Vamos a un corte y regresamos con el doctor Víctor Manuel González, nuestro urólogo colaborador del programa. ¿Qué tal? Estamos de regreso en nuestro programa Ciudad Salud. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor González, urólogo, especialista en trasplante de riñón, y estamos hablando del tema de la incontinencia. Este tema que desafortunadamente es muy común, mucho más común de lo que quisiéramos escuchar, y que tiene connotaciones psicológicas, emocionales, y que puede interrumpir inclusive la función y la seguridad de alguno de los pacientes. Hablamos ya acerca de las causas. En este caso, ¿cuáles serían las opciones de tratamiento que le podemos brindar a un paciente que está padeciendo este problema? Bueno, lo primero es identificar que no tenga una enfermedad que sea tratable con algún tipo de medicamento. Diabetes mellitus,
alguna alteración neurológica, por alguna enfermedad degenerativa, Parkinson, Alzheimer, que pueden ocasionar incontinencia. De allí los hábitos miccionales. Hay que tener un récord de hábitos miccionales para ver en qué momento se presenta esta situación. Y de ahí en fuera, si el problema ya es secundario a un procedimiento quirúrgico o a procesos en su cuerpo como partos, enfermedades, radiaciones, ya tendremos que hacer evaluaciones como tal, con ultrasonido, citograma, estudios un poco más invasivos y en ellos determinar la dinámica y estática de la vejiga y de la pelvis, del piso pélvico, para entonces definir si hay medicamentos de primera opción, como ya hemos mencionado, los que fortalecen el esfínter, los que disminuyen la hiperexcitabilidad de la vejiga, o ya se tiene que pasar a la cirugía. Y en la cirugía, pues no, hay cosas desde mejorar lo que es la compresión del propio esfínter con el uso de mangas, de algunas suturas especiales. En las mujeres, elevar lo que es la pared anterior de la vagina, o ya situaciones más extremas hasta la colocación de esfínteres urinarios artificiales externos. O sea, dependiendo del grado y de la situación, ¿también depende de la edad del paciente esta condición? Como habitualmente puede ser secundario a cirugías o a procesos degenerativos, sí puede ser secundario a la edad. Y claro, obviamente de acuerdo a la edad vamos a identificar si podemos tratarlo con un procedimiento menor o algo. Casi siempre, por ejemplo, los esfínteres urinarios se utilizan en pacientes que han sido operados de cáncer de próstata y pueden ser gente joven de 50, 60 años que tienen todavía una vida productiva larga y a lo mejor la normalidad es lo que más desean para poder estar ellos nuevamente activos, ¿no?, en la sociedad. En este caso, la condición secundaria a procedimientos quirúrgicos, como mencionabas, de próstata o de algún cáncer, van a dar como consecuencia esto. Pero cuando son cosas en base a los hábitos o alguna otra complicación, ¿también se recurre a este tipo de procedimientos invasivos quirúrgicos? No, más que nada es la neuromodulación, el entrenamiento nuevamente de la gente para que tome unos hábitos de ir al baño de manera correcta y tratar de inhibir esa sensibilidad y sensaciones con medicamentos. Ahora, ya estás tocando la condición de la prevención. En este caso, lo más importante es cuando identifiquen que hay algún problema, que las micciones, tanto en volumen como en frecuencia, no sean las adecuadas. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer para prevenir y no caer en esta situación? Hay ciertos alimentos que a alguna gente les va a condicionar esta situación de urgencia, que les va a dar incontinencia. Y entonces, pues trata de evitarlos. Hay gente que un tipo de alcohol les ocasiona esto, un tipo de refresco, un tipo de irritante o de guisante o un tipo de picante. Entonces la gente debe de ver con qué se le está favoreciendo este tipo de conducta y pues evitarla, ¿no? Porque si no, vayan a ir con 100 y todos vamos a fallar, ¿no?, en tratamiento. O sea, ¿me estás diciendo que existen algunos alimentos específicos para cierto tipo de pacientes que le generen la incontinencia? Que le van a generar la urgencia. Y la gente confunde mucho la urgencia con la incontinencia. Entonces, pues al final de cuentas hay que evitar también que no haya urgencia miccional, porque ahí es donde con urgencia miccional tú ya no vas a poder aguantar y vas a empezar a tener escapes involuntarios de orina. Ahora, hablabas hace un momento de que la orina pues tiene sustancias de eliminación, metabolitos, irritantes, tiene un pH específico. ¿También genera complicaciones a nivel dérmico, estos escapes? Sí, porque obviamente aparte del olor sui generis que tiene, normalmente si la gente toma sus alimentos y su agua de manera correcta, pues va a ser de pH ácido para evitar la proliferación de bacterias como un mecanismo de defensa de la vía urinaria. Y entonces esa acidez solamente la tolera el epitelio de la zona interna de la vía urinaria, de la vejiga, del uréter, de la uretra. Y fuera de ese epitelio, de esas células, va a ocasionar irritación, dermatitis van a ocasionar. A fin de cuentas, creo que es de lo que cuando ya el paciente considera que es algo común, esta irritación o este dolor
¿Es la causa más importante por la que acuden contigo o cómo llegan los pacientes? Bueno, la gente joven sí va a acudir porque no se les va a hacer correcto lo que está pasando en su cuerpo, pero la gente ya mayor, 50 años o así, se adapta a la condición y entonces para ellos es así como que bueno, pues ya tengo 50, ya tengo 60 años, tuve 4 hijos, pues así debe de ser, pero no, o sea, realmente la gente debe de estar normal hasta el último día de su vida y tratar de la normalidad, así como por ejemplo, si no haces bien del baño por problemas en el colon, pues la gente toma fibra. Pues si no haces bien de la orina o tienes problemas de urgencia o incontinencia, pues tienes que tratarte porque luego puede haber cambios en la vejiga que al rato ya no podamos nosotros corregir fácilmente. Que sean irreversibles. Sí. Muy bien, pues estamos por concluir. ¿Nos podrías decir cuáles son los temas o la información más importante para despedir nuestro programa del día de hoy? Sí, bueno, no se queden con lo que pensamos que es lo común, ¿no? Realmente lo común es que nosotros tengamos una vida saludable toda nuestra vida, desde que estamos chicos hasta que somos grandes, y cualquier variante en esa calidad de vida pues debe ser investigada por todos. Sí, y acudir con los especialistas en el momento adecuado, de la manera adecuada, para que se pueda resolver de la manera más sencilla. Yo quiero agradecerte una vez más, claro, Víctor, sí, tu presencia. Eres el invitado que cubre el área de la urología, y recordarle a todo el auditorio que mantengamos estas vías de comunicación. Las redes sociales son de mucha utilidad. Háganos llegar sus observaciones, sus preguntas y todo lo relacionado con la información que nos acaba de mencionar el doctor Víctor González, y de manera directa se la haremos llegar a nuestro especialista para que nos resuelva. Muchísimas gracias, Víctor. No, gracias a ti. Pues los esperamos en la próxima emisión. Mi nombre es Alejandro González, en este programa Ciudad Salud, con nuestros invitados especialistas en el área médica. Hasta luego.